San Fernando, modelo de los príncipes cristianos, dechado de los monarcas valerosos y prudentes, terror de los infieles, y el más dichoso capitán de cuantos pelearon las batallas del Señor, fue hijo de don Alonso el IX, rey de León, y de doña Berenguela, primero infanta y después reina de Castilla. Ignórase el lugar, el día, el mes y aun el año de su nacimiento. Vergonzoso descuido de nuestros historiadores, por más que se quiera disculpar con algunas consideraciones en que tiene más parte el ingenio que la razón. Crió la reina a sus pechos a Fernando, y con la leche parece que mamó el santo hijo las virtudes de la madre, princesa verdaderamente piadosa, que dejó eternizada en nuestros anales la memoria de sus religiosos ejemplos, tanto como el recuerdo de sus heroicas acciones. Imprimió desde luego en su tierno corazón el santo temor de Dios tan profundamente que todo respiraba en el niño virtud, religión y compostura. Tanto que observándole San Juan de Mata, fundador de la religión de la Santísima Trinidad, en una ocasión en que pasaba por Burgos, y siendo aún Fernando de pocos años, habiendo echado su bendición a todos los demás infantes, hijos del rey don Alonso, al llegar a Fernando se paró, y con espíritu profético le pronosticó las mayores felicidades. Amó y bendició siempre a su madre, aun después que subió al trono, con tanto rendimiento que, censurándolo a algunos cortesanos, les dijo con entereza: cuando deje de ser hijo, dejaré de ser obediente. Separada la reina doña Berenguela de su marido el rey don Alonso, por haberse declarado nulo el matrimonio a causa del parentesco, se quedó el infante con el rey su padre en León, y la reina se retiró a la corte de su hermano Enrique I, rey de Castilla. Sucedió la desgraciada muerte de este príncipe en la ciudad de Palencia, y por ella quedó heredera de la corona la infanta doña Berenguela. Ocultóla al rey de León la sagacísima princesa, recelando no aspirarse al trono de Castilla, fundando la pretensión en el título de esposo, y envió a pedirle con instancia a su hijo, el infante don Fernando, que ya era 18 años, pretextando la opresión en que la tenía la desmedida ambición de los condes de Lara. Luego que la reina tuvo en su poder a su hijo, renunció en su favor la corona, y le hizo aclamar por rey de Castilla, primero en Nájera y después en las cortes de Valladolid, donde le juraron homenaje todos los ricos hombres, y pasando el joven rey a la iglesia mayor con ejemplarísima piedad, puso a los pies del Señor aquella corona que él mismo acababa de ponerle en la cabeza. Diose por ofendido el rey de León de la cautela con que doña Berenguela le había sacado a su hijo, y de todo lo que había sucedido en Castilla. Entró por tierra de Campos con 2 poderosos ejércitos, pasándolo todo a sangre y fuego. No quiso dar oídos a las proposiciones de paz que le ofrecieron Fernando y Berenguela, por no verse precisados a sacar la espada contra un padre y un marido. Acercóse a Burgos, presentóles 2 batallas, y en ambas fueron enteramente derrotados los leoneses, aunque mucho más poderosos que los castellanos, porque pudo más que el número la razón y la justicia. Tercera vez volvió el rey de León con mayores fuerzas a buscar a su hijo, y estando para darse una sangrienta batalla, compadeció el joven monarca de tanta inocente sangre de vasallos suyos, presentes y futuros, como se había de derramar en ella. Desarmó a su padre el rey de León con una carta que le escribió, en que competían la piedad, la razón y la ternura, arreglándose aquella diferencia mediante una cantidad de maravedices de que el rey don Alonso se suponía defraudado, porque no halló mejor razón para excusar la injusticia de sus armas, y el generoso Fernando se la concedió al instante. Por consejo de su madre, la reina doña Berenguela, se casó en primeras nupcias con doña Beatriz, hija de Felipe, emperador de Alemania, en quien la hermosura, la honestidad y la prudencia eran iguales a la fecundidad, habiéndole dado el cielo 7 hijos de este dichoso matrimonio, 5 infantes y 2 infantas. Muerta doña Beatriz, pasó a segundas nupcias con doña Juana, hija de Simón, conde de Poitiers, de cuyo tálamo le nacieron otros 2 hijos y una hija. Sosegadas las turbulencias de Castilla por muerte del conde de Lara, se aplicó el santo rey a hacer felices a sus vasallos, publicó un perdón general en favor de todos los que le habían ofendido, mandó que todos los particulares hiciesen lo mismo, nombró para el gobierno de las ciudades a los sujetos más capaces y más bien quistos, de celo y justificación más acreditada.
encargó a los tribunales la más recta y la más imparcial administración de la justicia, recomendándoles sobre todo las causas de los pobres, y noticioso de que habían entrado en España algunos herejes albigenses, se dedicó con los mayores desvelos y con el mayor tesón a exterminarlos, llevando él mismo la leña en sus reales hombros y aplicando a ella por sus reales manos el fuego para que fuesen abrasados. Era su prudencia muy superior a sus años, porque suplía con ventajas la oración lo que faltaba a la experiencia. Empleaba en ella muchas horas del día y de la noche, sus ayunos eran continuos, sus penitencias rigurosas y su frecuencia de sacramentos muy extraordinaria para aquellos tiempos, diligencias con que logró tener de su parte al cielo para todos sus aciertos, que fueron tantos como sus resoluciones, por lo que sus vasallos le amaban como padre, al mismo tiempo que le obedecían como rey. Aprovechándose de esta buena disposición, determinó hacer guerra a los moros que tiranizaban una gran parte de España, no para extender sus dominaciones, sino para dilatar el imperio de la religión. Apenas se supo en Castilla que el rey salía a campaña cuando se le presentaron armados los señores y caballeros más principales del reino, seguidos de sus vasallos, con los cuales juntó un respetable ejército, escogiendo la ciudad de Cuenca por su plaza de armas. Noticioso de este movimiento, el rey moro de Valencia, Bensuir, pasó a Cuenca y le juró perpetuo vasallaje, vencido más de su agasajo que del temor de sus fuerzas. El mismo ejemplo siguió Mohammad, rey de Baeza, luego que el santo rey puso el pie en Andalucía, siendo estas las dos primeras victorias que le concedió el cielo sin sangre, presagios de las muchas que después había de ganar con la punta de la espada. Fueron tantas que en 35 años que reinó, sin dejar el acero de la mano, no dio batalla que no ganase, no sitió plaza de que no se hiciese dueño, no invadió reino de que no se apoderase, pero tampoco emprendió guerra que no fuese con el fin de dilatar el imperio de Jesucristo. Preguntado cuál sería la causa de que sus dichas fuesen mayores que las de sus antecesores, respondió: quizá mis mayores cuidarían más de conquistar provincias para sí que de ganar reinos para el cielo. Por eso, antes de salir a campaña y todo el tiempo que estaba en ella, disponía que en todo su reino se hiciesen continuas oraciones, rogativas y penitencias, para que echase Dios la bendición sobre sus armas. Para entrar en las acciones se armaba el pecho y los brazos con un áspero cilicio, confiando en él más que en los brazaletes, en el peto y en el morrión. Al tiempo de acometer, imploraba el favor de Dios y de su Santísima Madre, cuya imagen llevaba delante de sí en el arzón de la silla. Jamás confió en la fuerza de las armas, sino en el auxilio de Dios, y así no se le caía de la boca aquello del profeta: el Señor es mi ayuda, y a ningún hombre temeré. Los despojos que le tocaban al punto los destinaba al culto divino, y en todos los sitios señalados con algún triunfo memorable dejaba eternizada la memoria, erigiendo algún piadoso monumento en reverencia de la Virgen, de los santos o de los ángeles. Así tenía como alistada debajo de sus estandartes la victoria, porque sólo se desarrollaban en defensa del Dios de los ejércitos sus religiosos pendones. El año de 1232 murió su padre, el rey don Alonso de León, no sin señales de que todavía duraban en su corazón algunas reliquias de los pasados resentimientos contra el Santo Hijo, porque contra toda justicia le desheredó, declarando sucesores en la corona a las dos infantas doña Sancha y doña Dulce, hijas del segundo matrimonio. No podía en buena conciencia abandonar Fernando su legítimo derecho, y entrando armado a tomar posesión del reino que por todos títulos le pertenecía, le salían a recibir los pueblos y las ciudades, abriéndole voluntariamente las puertas, porque antes que la corona le hiciese dueño de las provincias, su virtud y su valor le habían sujetado los corazones. Solamente la ciudad de León le hizo alguna resistencia por la terquedad de don Diego López de Haro, hijo de la condesa doña Sancha, pero amenazado del cielo con la muerte en una visión en que se le apareció San Isidro, rindió la iglesia y la torre donde se había encastillado, y entrando el rey en la ciudad, fue coronado en ella con real magnificencia. Dueño ya Fernando de Castilla y de León, convirtió todas sus fuerzas contra los africanos. Por medio de su hijo, el infante don Alonso, con una partida de gente desbarató un numeroso ejército de Abenuz, rey de Jerez de la Frontera, victoria que en todo el reino se tuvo por milagrosa, y los mismos moros publicaron que habían visto a Santiago, patrón de la
las Españas, y a otros caballeros cubiertos de resplandor pelear en el aire en favor de los cristianos. Igualmente se tuvo por milagrosa y se atribuyó a los méritos del Santo Rey la valerosa defensa de la Peña de Martos, que hizo la condesa doña Irene con solas mujeres contra un formidable ejército de agarenos, entreteniéndolos hasta que llegó el socorro. No fue menos milagrosa la que hizo el maestre de Calatrava del Alcázar de Baeza, a donde volvió con los suyos después de haberle desamparado de noche, llamado de una resplandeciente cruz que se dejó ver sobre el castillo, y no sólo se defendió valerosamente de una multitud de moros que le sitiaban, sino que, haciendo una vigorosa salida, los desalojó de la ciudad y se hizo dueño de ella, cercado el gran maestre de Santiago de una innumerable muchedumbre de infieles, y estando muy dudosa la victoria, se declaró en fin por los cristianos, asegurando graves autores que detuvo el sol su carrera a la voz del gran maestre, como a la voz de Josué por la oración de nuestro santo, que a la sazón la estaba haciendo muy fervorosa, teniendo fijos e inmobles los ojos hacia el occidente. Por sí mismo hizo tributarios los reinos de Valencia y Granada, y conquistó al frente de sus ejércitos los de Murcia, Córdoba, Jaén y Sevilla, poniendo fin a sus conquistas y a su vida poco después que se apoderó de esta última ciudad, en cuyo sitio, que duró 16 meses, casi se contaron los prodigios por los días. Apenas se lee otro más famoso en las historias, y por cierto, ninguno hubo en que compitiesen más los extraordinarios favores del cielo con la consumada pericia militar del capitán. Tan soldado como santo, ordenó el sitio con tanta prudencia, con tanta comprensión, como si sólo hubiese esperado de las fuerzas humanas la conquista a que aspiraba, y tan santo como soldado, de tal manera colocó toda su confianza en los auxilios divinos, como si nada tuviese que esperar de todos los medios humanos. Ante todas cosas desterró de su ejército los desórdenes que trae consigo la licencia militar, sentó sus reales de manera que nada faltase, ni al ejército de la religión, ni a la comodidad del soldado, ni a la buena disciplina, distribuyólos en calles, plazas, mercados y oficinas públicas, con todos los oficios, tiendas y abastos que se puedan desear en la ciudad más populosa y mejor gobernada. Erigió 3 templos en los cuales los muchos eclesiásticos y religiosos que siempre seguían al ejército celebraban todos los días los divinos oficios con la misma regularidad que en las más ajustadas catedrales, y el Santo Rey asistía indefectiblemente a ellos en el templo principal, frecuentaba los sacramentos en público para dar buen ejemplo, pasaba horas enteras en oración, así de día como de noche, dobló los ayunos y las penitencias, no pasándose día alguno en los 16 meses del cerco sin tomar 3 sangrientas disciplinas. Por otra parte, bloqueó la ciudad, tomando todos los caminos por donde la pudiese entrar algún socorro, y para cortarla los del mar, mandó al almirante Bonifaz que ocupase con las naves la boca del Guadalquivir y rompiese el puente de barcas que facilitaba la comunicación de Triana con Sevilla, como dichosamente lo consiguió el día de la invención de la Santa Cruz. Abatió el orgullo de los moros en todas las salidas que hicieron, que fueron muchas y desesperadas, quedando tan escarmentados que se resolvieron a mantenerse encerrados dentro de los muros de la ciudad. Con esto y con una visión que tuvo el Santo Rey en que se le apareció San Isidoro, arzobispo de Sevilla, asegurándole que la tomaría aunque a costa de mucho trabajo, se fue estrechando más el cerco. Confirmóse esta esperanza con otro prodigio. Estaba una noche el religioso monarca haciendo oración en un templo de sus reales, delante de la imagen de Nuestra Señora de los Reyes, y oyó una voz pronunciada por el mismo simulacro, que le decía: «En mi imagen de la antigua, en quien tanto confía tu devoción, tienes una continua intercesora. Prosigue, que tú vencerás». Esta imagen de la antigua, por singular providencia del cielo, estaba a la sazón en la mezquita mayor de los moros, en el centro de la ciudad, pero enajenado Fernando con el favor que acababa de recibir, sale del templo, atraviesa sus reales, acércase a Sevilla, encuentra en la puerta de Córdoba un hermosísimo mancebo que le encaminó a la mezquita, ábrensele las puertas, adora profundamente la imagen, vuélvese por el mismo camino y halla en la misma puerta de Córdoba la espada que al entrar se le había caído sin advertirlo, porque le sobraba para su defensa la protección de la Santísima Virgen. Finalmente el rey moro Ajafat
le rindió la ciudad, y entró en ella el día de la traslación de su arzobispo San Isidoro, haciendo triunfar a la imagen de los reyes, que en su magnífico carro triunfal de plata fue conducida a la mezquita mayor, purificada antes por don Gutiérrez, arzobispo de Toledo, donde se cantó un Te Deum con la mayor solemnidad. Esta continua cadena de felicidades era muy debida a las virtudes de Fernando. Ningún príncipe ensalzó mejor las heroicas de santo con las más elevadas de monarca. En el ardor de la fe en ninguno reconoció ventajas y pocos le hicieron competencia. Por ella solo fue su vida rigurosa y literalmente una perpetua milicia sobre la tierra, siempre con las armas en las manos, siempre en campaña, siempre en sangrientas batallas, siempre en arriesgados sitios, siempre en peligrosas conquistas, siempre en continuas fatigas, siempre cercado de riesgos. Corrió muchos peligros su vida, contra la cual conspiraron repetidas veces los moros, asalariando alevosos asesinos, y cuando llegaba a noticia del santo, solía decir que los infieles no tanto pretendían echar del mundo a su persona, cuanto desterrar de él la fe que profesaba. Jamás desenvainó la espada, sino puramente por defenderla y por dilatarla. Puédese decir que también murió por ella, pues al cabo le quitaron la vida los trabajos que padeció en el celoso empeño de su propagación, por lo que el obispo de Tulle adelanta a ponerle en el catálogo de los mártires. A la viveza de su fe correspondía el ardor de su devoción. Todas sus empresas comenzaban por rogativas, proseguían con votos y acababan en acción de gracias. Confiaba más en las ordenaciones de los religiosos que en el valor de sus soldados. Por eso decía que los templos eran los alcázares de su reino, las religiones sus muros y los coros de los religiosos los escuadrones que le defendían. En el amor y tierna devoción a la Reina de los Ángeles fue singularísimo. 3 imágenes suyas llevaba siempre consigo, una la de los reyes, que por piadosa y bien fundada tradición se cree fue milagrosamente pintada. A esta santa imagen puso el rey casa real con todos los oficios de palacio, camarera, mayordomos, gentiles hombres, capellanes, reyes de armas y porteros, sirviendo estos oficios los infantes y los principales señores de la corte, y hasta hace poco los servía la más ilustre nobleza de Sevilla con religiosa emulación. Acompañábale otra imagen de plata de la misma soberana reina, y es la misma que se venera en medio del altar mayor de aquella iglesia metropolitana. Era de marfil la tercera, y de 1/3 de largo. Esta la elevaba fija en el arzón de la silla para consuelo del alma, incentivo del corazón y devoto recreo de los ojos. Todas sus empresas comenzaban con María y acababan con María. Esta señora peleaba, esta vencía, y a la misma decretaba siempre Fernando todos los honores del triunfo. Correspondían a estas todas las demás virtudes. Su caridad no tenía límites, fundó hospitales, casas de refugio y de misericordia, y estando en campaña, el mismo santo rey hacía oficio de enfermero con los soldados heridos, visitábalos, consolábalos, y no pocas veces por sus mismas reales manos les daba las medicinas. En los pleitos de los pobres era su abogado, y en las necesidades su padre. Él fue quien introdujo la piadosa costumbre de servir los reyes de España la comida a 12 pobres el jueves santo, lavándoles y besándoles los pies, como se ha continuado por muchos siglos en sus reales descendientes y sucesores. Amaba tanto en general a todos sus vasallos que solía decir que estimaba más la vida del menor de ellos que 1000 cabezas de moros. La limpieza de su cuerpo fue igual a la pureza de su espíritu, y aun por eso se la premió el Señor, concediéndole tan numerosa posteridad, la que suele negar a muchos príncipes y a otros que no lo son, en castigo y como por efecto natural del desorden y de la incontinencia. Fue tan celoso de la hermosísima virtud de la castidad, que habiendo sabido que una mujer disoluta había provocado a un religioso dominico, y que éste se había precipitado en el fuego por huir de la ocasión, mandó que la desvergonzada mujer fuese arrojada a las llamas, para que un fuego castigase los atrevimientos de otro, y en esta resolución se mantuvo inexorable.
supo juntar la soberanía del trono con la humildad verdaderamente cristiana, haciendo honor a las máximas del Evangelio, sin degradar la majestad. Era el santo rey, sin disputa, el hombre más sabio de su reino, el más instruido, el más experimentado y el más prudente. Sin embargo, desconfiaba tanto de sí mismo que hacía le siguiesen siempre 12 varones doctos y maduros, con quienes consultaba todas las resoluciones en que se le ofrecía alguna duda, no para seguir su dictamen a ciegas y sin examen, sino para ponderarle y conformarse con el que parecía más acertado. Fuera de aquellas ocasiones en que era menester ostentar la majestad rodeada de los resplandores del trono, era sumamente afable y humano con todos. Habiéndole visitado en Cuenca el rey Moro de Valencia, le recibió con el mayor agasajo y le dio silla debajo de su dosel, modesta humanidad que acabó de ganarle el corazón más que el miedo de las armas. Preguntado, poco antes de morir, de qué materia quería se le dispusiese el sepulcro, y en qué conformidad se le había de levantar la estatua, respondió: mi vida sin reprensión ni culpa, de la manera que he podido, y mis obras, esas sean mi sepulcro y mi estatua. Pero en ninguna ocasión dio mayores muestras de su profunda humildad y de su mucha religión que en la hora de la muerte, acometido de la última enfermedad que contrajo por los trabajos, fatigas y desvelos del sitio de Sevilla, y conociendo que se acercaba su última hora, pidió y recibió con la mayor devoción el santo viático, que le administró su confesor, el obispo de Segovia. Antes que entrase en su cuarto el rey de los reyes, se echó una soga al cuello, se levantó de la cama, se postró en el suelo, tomó en la mano un crucifijo y se dispuso con los más vivos actos de dolor y arrepentimiento de sus culpas para recibirle, mandando sacasen de su cámara todas las reales insignias de la majestad. Luego que tuvo en su pecho al soberano monarca de la gloria, se recogió dentro de sí mismo y quedó arrebatado en un dulcísimo éxtasis. Vuelto de él, llamó a la reina doña Juana, al príncipe y a los infantes, despidióse de todos con ternura y con entereza, dio al príncipe don Alonso los mejores documentos, encargóle la obediencia al pontífice, la protección de la iglesia, la veneración al estado eclesiástico, el amor de sus vasallos, el amparo de los pobres, la recta administración de justicia, la buena elección de los ministros y sobre todo la propagación de la fe. Déjote vasallas o tributarias todas las tierras que poseían los moros desde el mar acá. Si conservares estas conquistas, serás tan buen rey como yo. Si las adelantares, serás mejor rey que yo. Si las perdieres, no serás tan buen rey como yo. Pidió después perdón a los ricos hombres y demás circunstantes de todo aquello en que pudiera haberlos ofendido, y respondieron todos con lágrimas que no tenían agravios que perdonar, sino muchos beneficios que agradecer. Mandó entrar a sus capellanes, hizo que cantasen el Te Deum, y al segundo versículo entregó suavemente aquella grande alma en manos de su Criador el jueves 30 de mayo del año 1252. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia mayor de Sevilla, donde se conserva hasta el día de hoy entero y flexible, exhalando un suavísimo olor. Rey verdaderamente admirable y sin ejemplar, que superior a la flaqueza humana, hizo escala para el cielo de las mayores prosperidades.